Vamos allá. Es que es el equivalente. Imaginaos que ahora digan que el Assassin's Creed de brujas es históricamente correcto. ¿Veis cómo la gente se enfadaría y diría what the fuck? Pues eso. Una vez más llegamos al milenio 41, esta vez para hablar de una de las organizaciones que más tiempo llevan pidiéndome y que hace rato había prometido. Además, que es una de esas franquicias que entra como anillo al dedo a Warhammer. Pues sí, la verdad es que No sí. hablo de otros que los Guardianes de Destiny. Y debo decir que como casi todas las veces que hablo de una franquicia que desconozco antes de investigar, me llevé una grandísima sorpresa con el lore de esta gente. Así que iniciemos por el principio, que tenemos bastante de qué hablar. Cuando el viajero llegó, entró con él una nueva era de tecnología y avances conocida como la Edad Dorada de la Humanidad. Esta sociedad ideal fue concebida gracias a la luz del viajero. ¿Pero qué va a explicar? A ver, ¿qué va a explicar? El lore de Warhammer como si fuera... O sea, de Warhammer, perdón, de Destiny como si fuera de Warhammer. Y luego lo va a mezclar con otras facciones de Warhammer. O sea, eso... Como si estuviéramos viendo un vídeo del perrito en la taza, pero de Destiny. Quien sería pronto considerado un dios por los humanos de este universo, aunque este viajero era perseguido por un enemigo, la oscuridad, desatando una guerra que casi termina con la humanidad. El viajero, aunque herido, pudo repeler esta oscuridad y para intentar salvar a la humanidad, creó miles y millones de espectros, pequeñas máquinas con una inteligencia artificial interna y la habilidad de utilizar su propia luz. Y más importante, la habilidad de encontrar y elegir a aquellos Yo quiero mi entre los propio humanos espectro. que serían capaces de utilizar la misma luz, una característica tan rara que los espectros se enlazarían únicamente a una persona que fuera capaz de hacerlo. Aquellos revividos con el regalo de la luz serían conocidos como los guardianes, guerreros que no envejecen con la habilidad de utilizar la luz en formas que van más allá de los conocimientos banales del universo, e incluso volver de la muerte mientras sus espectros sigan existiendo. Los guardianes son los protectores de la última ciudad de la Tierra. Después del colapso formaron la vanguardia, liderados por Kate Six. ¿Sabes cuál es el significado Cada uno de locura? representando una de las tres Lo ha mencionado, lo ha mencionado. especializaciones de guardianes que existen. Kate Six representando a los Hunters, Ikora a los Warlocks y Zavala a los Titanes, aunque ya hablaremos de ellos Que en más paz a profundidad. descanse. Pero la única misión de los guardianes no es enfrentarse a la oscuridad, ya que en la vastedad del universo y su historia hay más intereses mezclados de varias razas, como los Caídos, una raza alienígena antigua cuya sociedad cayó de manera similar a la humanidad. Claro, es que no va a meter solamente a los guardianes, va a meter en el universo de Warhammer a los guardianes y a todas las razas que hay en el universo de Destiny. Porque sí, ya sería un puto caos, ¿eh? No le gusta que lo vean como un dios. Bueno, sí. La diferencia es que... Bueno, realmente son iguales, ¿no? Los ven como dioses, aunque realmente no quieran. Claro, con tecnología mucho más avanzada. La colmena, una raza No te preocupes, el Chali, que a este paso tendremos Destiny 2 en Switch 2. A este paso, si Cyberpunk va a estar en la Switch 2, Destiny seguro que también. ¿Qué os apostáis? Tarde o temprano va a estar. El que no va a estar nunca es Genshin Impact, que llevamos 5 años esperando. ancestral cuya filosofía de vida se basa en la supervivencia competitiva, portando la oscuridad y adaptándose para buscar destruir otras civilizaciones y acumular poder para causar y alimentar su fuerza, además de servir a sus dioses oscuros. La Cábala, un imperio monárquico alienígena cuya cultura gira única y exclusivamente en torno a la guerra y la gloria. Y claro, los Vex, una especie ciberorgánica tan antigua como el propio universo, enigmáticos e inescrutables, trabajan incesantemente para convertir planetas y otros cuerpos celestes en enormes máquinas que sirven a Poder sus- peruano sea para causas, pero...
propósitos y son hostiles hacia cualquier forma de vida que se interponga en su camino. Su tecnología se Los Vex son un poco como los Necrones, ¿no? Serían el equivalente a los más avanzada jamás encontrada. Es como los Necrones. Y permite hazañas increíbles en ingeniería material y espaciotemporal, incluso viajes en el tiempo. Pero volviendo a los guardianes, hablemos un poco de su poder, aunque es algo... Sí, Brian, Destiny es de... Bueno, sería... bueno, no sé si es de Sony o no, ahora mismo Destiny, pero From Software también es de Sony y bien que les han dejado hacer un juego para la Switch 2. Muy Yo no digo nada. variable, existe una media respecto a qué tan fuerte puede ser un guardián. Pero como dije al principio, existen 3 clases principales de estos, y posiblemente pienses que todas deberían ser igual de fuertes, y bueno, el eso, juego Bungie. claramente intenta equilibrar esto a nivel mecánico. Sin embargo, si nos guiamos del lore, hay una claramente más poderosa al resto, y serían los Warlocks. Debido a su versatilidad en el uso de la luz, desde formas de regeneración de materia hasta aumentar la luz y por ende el poder de otros guardianes, esta es sin duda la clase con mayor control sobre sus capacidades, sin mencionar la que mejor las comprende. Y según declaraciones de Ikara Rey, uno de las Warlocks más poderosas que ha existido, el poder de todos los guardianes es exactamente el mismo. Warlock se refiere a los hechiceros. Cuando dice Warlock se refiere a los hechiceros. Es que me estaba rayando un poco. No existen guardianes menos poderosos que otros. La única diferencia entre cada uno es el nivel de comprensión que tienen del universo, de la luz y de la paz. Así se dice en inglés, Warlock. Pues suena muy feo. Parece el nombre de un orco. Suena muy feo. Es más, creo que hay un orco. Me suena que hay un orco en la ficción. No sé si en Warhammer, en El Señor de los Anillos o en donde sea, me suena que se llama Warlock. O sea, me suena, ¿eh? Para causalidad. Y ya hablaremos de ese término, pero como iba diciendo, las hazañas de los Warlocks son francamente demenciales, como poder crear pequeños soles concentrando su calor en puntos específicos sin necesidad de fisión nuclear, e incluso agujeros negros. Ves de que son los por medio de mejores. las bombas Nova. Y si estos dos ejemplos no tienen demasiado sentido en tu cabeza, pues significa que tienes un buen sentido común porque no deberían tenerlo. Sin embargo, los guardianes, al estar imbuidos con la luz del viajero, se han convertido en seres paracausales. Y si bien esta palabra no dio una definición exacta, básicamente significa que son libres de las leyes físicas y de la relación causa-efecto de sus acciones. Bueno, y de tiene cualquier sentido. acción del universo, lo que canónicamente en el lore les permite hacer cosas como saltar. Son de un futuro alterno y quieren alterar líneas del tiempo para cambiarla igual al suyo. Que son como los Vengadores, vale. Pues eso crea muchos agujeros de guión, ¿eh? Yo no digo nada. Es que a veces que ese es el problema de meter cosas de viajes en el tiempo, tío. O sea... Pero bueno, el lore de Destiny ya es como súper... Bueno, y el de Warhammer 3/4 de lo mismo. Es tan extenso que ¿qué pasa? ¿Qué más da? Es mejor no preguntarse cosas. En el aire sin ningún punto de apoyo, por ejemplo, enfrentar a los Vex, quienes pueden desde atomizar su cuerpo hasta crear paradojas temporales y realidades alternas en las que sus enemigos nunca han existido con sus armas. Sí, estas cosas son básicamente necrones y una cantidad de eventos que no tienen... ¿Lo ves, necrones? ¿Veis? Debido justamente a estas cualidades paracausales. De hecho, esta cualidad de los guardianes es tan jodida que las supercomputadoras Vex, que son capaces de calcular cualquier desenlace conocido en la existencia del universo, son incapaces de predecir a los guardianes debido a la variable de la paracausalidad, y están activamente reinventando las propias matemáticas para intentar lidiar con la paracausalidad de los guardianes. Un ejemplo aún más prominente es nuestro propio guardián en el juego, que puede hacer cosas tan jodidas como matar a Oryx no una sino 2 veces, un semidios de la colmena con control de la oscuridad, al cual primero matamos su cuerpo mortal y luego accediendo a su dimensión personal en el mundo trono, donde este es un regente absoluto y controla la realidad. También lo matan ahí, siendo este ser capaz de alterar la realidad dentro de su dimensión. Oryx es un ser tan poderoso que incluso fuera de su dimensión puede mover estrellas del espacio para utilizarlas como armas, o sea, hablamos de un ser que utiliza estrellas como munición básicamente. También hay hazañas que escapan a toda lógica, como simplemente atravesar un bosque infinito, llegar al final de él. Y todo esto, insisto, solo es nuestro guardián, que ni siquiera era el más poderoso en el lore, no de momento. O sea, la paracausalidad es básicamente tener al guión diciendo que puedes hacer esta cosa que todo el mundo dice que es imposible. Y de ahí viene el dicho de que los guardianes crean su propio destino.
Es bastante literal, de hecho. Ahora bien, esto no significa que los guardianes puedan reescribir la realidad a voluntad ni nada por el estilo. Más que nada viene de la mano con un objetivo concreto que es imposible en términos matemáticos o técnicos, y no es como que por el poder de la voluntad puedan aguantar una supernova si se lo proponen o algo así, nada que ver. Si lo tuviera que definir sería justamente alterar la probabilidad de una imposibilidad matemática y volverla posible. Algo así como crear y resolver paradojas lógicas o temporales, solo que aplicadas a sus hazañas reales. Sé que sigue siendo raro de entender y tal vez no lo estoy explicando correctamente, pero insisto, no hay una definición directa de esta cualidad. Dejémoslo en que es violar la ley de causa y efecto del universo. Volviendo con los guardianes, dependiendo tanto de la clase y el nivel de guardián que estemos hablando, la cantidad de posibles habilidades son francamente ridículas, desde las más básicas como el control de los elementos, la propia luz, o incluso manejar la oscuridad o manipular el vacío, una fuente alterna de energía de la que ya hablaremos, además de manipular la probabilidad, volar, anulación de poderes, crear campos de fuerza, teletransportarse, la ya mencionada resurrección e incluso manipular almas o eliminar directamente seres de la existencia misma. Los guardianes tienen una plétora de habilidades francamente impresionante. Hay que sumarle a todo esto que los guardianes... Y lo que seguirá, porque hay un detalle que es que el lore de Destiny se sigue ampliando, y se sigue ampliando, y se sigue ampliando, y van a seguir saliendo nuevas habilidades, y nuevos poderes, y nuevas cosas. Y yo creo que llegará un punto en el que será tan absurdo lo rotos que serán los guardianes, pero claro, como al fin y al cabo tienen sus... O sea, el universo de Destiny tiene sus propias leyes, pues no pasa nada. Pero si por ejemplo sacamos a los de Destiny, ahora mismo, tal y como son los de Destiny, ¿los podríamos meter en otro juego? Sin que estuvieran excesivamente rotos. Tal y como están ahora mismo, o sea, ahorita mismo. ¿Los podríamos sacar de Destiny y meterlos en otro juego en plan colaboración sin que estén tan rotos? Pregunta. A ver, Ruby, para mí llegaremos a ese punto en el momento en el que los guardianes puedan resucitar a otras personas. Ese para mí será el pick de lo rotísimo, que los guardianes puedan tener el poder de resucitar a otras personas, que tengan el poder de los espectros. Ese para mí sería el pick, lo máximo ya. Pueden transferir, o mejor dicho, amplificar con sus habilidades paracausales y la luz cualquier arma que tengan en las manos. Y bueno, ya que son seres paracausales, básicamente significa que pueden matar a lo inmatable, incluyendo a otros guardianes o espectros, o como ya he mencionado, dioses oscuros. Aunque también haré un pero, y es que en Destiny se le da el título de dios a muchos seres por dárselo, simplemente porque son poderosos. ¿Estás de acuerdo, Ruby? Hay muchos seres en Destiny que se les da el título de Dios solamente por dárselo porque son poderosos. Esos son palabras mayores, ¿eh? Si acabaste la campaña... No la he acabado 100% aún. O sea, me he acabado lo que es la campaña, pero lo que es el extra, las misiones extra... eso no me lo he acabado aún. O sea, he llegado pues hasta donde... Lo de Keith. Todos son de la categoría de Oryx, que sí que se merece ese título. Algunos lo tienen de adorno, básicamente. Así que aunque los guardianes hayan matado a muchos seres categorizados como dioses, tenemos que tener en cuenta que no necesariamente lo son por derecho divino, sino más que nada porque... A ver, es que también habría que ver la definición de Dios en el mundo de Destiny. Que no sé si en algún momento se ha aclarado cuál es la definición de Dios en el universo de Destiny, al igual que la definición de Dios en otros universos como el de Warhammer y tal. Eso también. Porque, por ejemplo, en las Crónicas de Narnia, a Aslan no se le considera un dios cuando técnicamente lo es. Porque bajo la definición de Dios de las Crónicas de Narnia, Aslan no lo es. Cuando técnicamente es un dios. Es más, está basado en Jesucristo. Es una... ¿Cómo se llama? Es una... No. Que es Jesucristo, ¿vale? Está basado en Jesucristo. Es una representación de Jesucristo. Son poderosos para la escala de Destiny. Alegoría. Gracias, Anthony. Me estaba matando.
alegoría. Yo creo que a nadie le extraña por qué básicamente se envían guardianes en grupo de no más de 3 o en solitario a acabar con flotas completas de robots gigantes y seres con armamento que puede atomizar hasta los huesos. Y esa es otra cosa. Insisto en que no hay forma real de matar a un guardián directamente sin acabar con su espectro o con su conexión con este. Puedes destruir hasta su último átomo, borrarlo de la línea temporal o la existencia misma, que si su espectro sigue en pie, este lo va a revivir gracias a la luz y sus cualidades. Así en el Destiny se explica explícitamente lo que es un dios. Vale, lo acabas de poner. Los dioses en Destiny les llama dioses por las hazañas. Vale. Y no es que sea precisamente fácil destruir a los espectros. Entonces, ¿yo sería una diosa? O sea, ¿nuestro guardián sería un dios? ¿Sí, no? Se ha llegado a declarar por ¿Sí, parte no? de la Cábala, por ejemplo, que para matar permanentemente a un guardián y su espectro sería necesario al menos un ataque orbital directo de gran potencia hacia él y su espectro, o en su defecto, el uso de otro guardián, la luz o cualidades para causales en un arma específica, que es la razón por la que los guardianes sí pueden destruir a otros espectros de forma relativamente sencilla, o que en algunos ejemplos se ve como estas armas para causales también pueden matar a los guardianes. Pero hacer esto con fuerza bruta necesita una enorme cantidad de recursos para bajarse solo a uno. Además de todo esto, cada clase de guardián tiene sus especializaciones o también dichas subclases, dependiendo del uso de sus poderes y la forma de descubrirlos. No las voy a cubrir todas porque hay bastante, pero el testigo y el viajero no son dioses. Recién nos enteramos que ellos eran creaciones de dos entidades, que son como las entidades galácticas de Marvel. Por ejemplo, Marvel. A Thor y a Odín, todos los dioses se les llama dioses cuando realmente son extraterrestres. O sea, son alienígenas. Entonces, cada universo tiene su definición de Dios. No podemos fiarnos siempre de la definición de Dios que tenemos en el mundo real. No siempre, cada universo tiene sus propias normas. Pero ¿qué son? El viajero y el testigo, que son como las entidades galácticas de Marvel. Serían como eso, básicamente. Son creaciones. Son super seres. Hablemos de una de cada clase por arriba para que nos hagamos una idea de lo que es capaz la media de los guardianes. Con los cazadores tenemos a sus Gunslinger, aquellos capaces de causar un poder comparado al del mismísimo Sol en sus disparos, como el caso de Anna Bray, de quien se cuenta y hay registro que en una de sus últimas batallas tocó la luz de formas que ningún otro guardián había visto hasta ese momento, creando destellos dorados con sus disparos, creando haces de luz más ardientes y brillantes que el mismísimo Sol, evaporando a instante a sus enemigos y creando piscinas de luz, quemando todo el paraje del planeta. El cribador y el caso de los jardinero. titanes, tenemos a los Strikers, defensores de la última ciudad. Unos se los creían locos con deseos de morir, pero ellos creaban ataques calculados hasta el último detalle para acabar con sus enemigos y sus líneas principales de defensa, siendo ellos quienes tomaban toda la atención y el fuego de sus enemigos directamente, creando la mejor defensa con un ataque devastador, siendo una línea frontal viviente para cualquier ejército. Un solo Striker era capaz de devastar completamente las filas enemigas, regularmente con sus manos desnudas, así como el mismísimo Lord Jax hizo retroceder a un ejército de caídos por su cuenta, sin mencionar que esta gente mete puñetazos tan bestiales que hay registros de algunos que han partido montañas. Sí, lo estoy viendo, que hay un debate en el... Pero está bien eso, hay más acción en el chat, que luego así mi directo se recomienda más. O sea, igual que en YouTube, En YouTube también podéis debatir, que así YouTube recomienda más los directos y los vídeos. Cuando ve que hay actividad es cuando recomienda. Pero ¿sabéis cómo podéis quedar por encima de alguien? Haciendo que vuestra respuesta salga a la pantalla. Para eso tenéis que donar bits. En 2. Y para los Warlocks O super chat. O directamente ir aquí abajo al enlace que pone Streamlabs y ahí podéis hacer una donación directa. tenemos a los Void Como dato, El vacío, bueno, el vacío no es oscuridad, la oscuridad es lo que es. La energía del vacío es como todo lo de este universo. Es la luz vista por un prisma, una fuerza fundamental. El vacío entre las estrellas, la ausencia de todo el resto. Intenta explicarle eso a alguien que nunca ha caminado en el vacío. Estas son las palabras de los mismos Void Walkers. Los Void Walkers son posiblemente los más complicados de explicar de entre las subclases de los guardianes. Aquellos que caminaron hacia el vacío cuando éste les devolvió la mirada.
Ellos llevan el vacío Con a una la batalla polilla. sin miedo, mientras que incluso otros guardianes temen a su poder. Incluso los espectros destacan que a pesar del poder que portan, puede hacer que sus compañeros se sientan nerviosos. Los espectros dicen que ver a un guardián desintegrar la materia con puro vacío es posiblemente de las cosas más intimidantes, y apenas se pueden imaginar lo que pasa por la cabeza de sus enemigos en el momento que son destruidos de la propia realidad. Caminar por el vacío es un concepto que no puede explicarse, uno debe caminar por el vacío para entenderlo, y me estoy quedando corto describiéndolos. Dependiendo de su interés, tal vez dedique un video particular a hablar de los Void Walkers, pero dejémoslo en que esta gente ha llegado a una dimensión superior, la ha comprendido y ver la luz a través de un prisma completamente nuevo, que les permite básicamente erradicar de la existencia, creando un vacío inconmensurable entre las propias cosas. Y todo esto, insisto, es aún hablando de los guardianes normales, de lo regular a ver en un campo de batalla, aquellos poderosos pero que no destacan como legendarios todavía. Bueno, el caso de Anna Bray y Lord Shaxx sí, pero estas habilidades generales las puede tener cualquier guardián. Así que para que tengamos una mejor vista de lo que el entendimiento de la luz y la paracausalidad pueden otorgar en poder a un guardián, hablemos de 3 de los más poderosos que jamás han existido. Iniciemos, como no, con Ikora Rey, quien mantiene el récord de más victorias consecutivas en el crisol. Obviamente la jefa de los hechiceros. ¡Ole! ¡Ole mi jefa! Ahí! Demostrando. Y nadie que se acerque. El crisol es donde los guardianes muestran sus habilidades contra otros guardianes peleando Representando hechiceros. a muerte. De hecho, en el crisol existe una insignia por acabar con otros 20 guardianes con una sola vida, y fue creada por Ikora Rey. Es descrito que Ikora es una entre 3.5 millones de guardianes y que en toda la historia posiblemente solo existieron otros 10 guardianes como ella. Ella ha conseguido unas métricas del 99% en precisión y poder bruto en las medidas de los guardianes. El principal reto para desafiarla viene del crear un contexto que ella no pueda masterizar. Su talento se basa principalmente en adquirir y procesar información. Sería difícil incluso para un humano de la Edad Dorada entender el tiempo de vida y la comprensión del universo de Ikora, o entender la profundidad de sus mecanismos intuitivos como el cognitivo y el El guardián es más fuerte que... Me lo imagino. los cuales ha internalizado de una manera que ningún otro ha hecho. En base a este entendimiento, Ikora ha logrado obtener una concepción imposible del universo, llegando a resolver... Realmente, si el juego nos siguiese... O sea, vamos a ver... Si Destiny 2 no fuera un juego, ¿vale? Si fuera otra historia, nuestro guardián ya hace tiempo que sería el líder de su vanguardia, ¿eh? Eso lo digo. O sea, yo no es así. Si no fuese un videojuego, que claro, tendríamos que estar nosotros jugando y todo eso, ya hace tiempo que nuestro personaje sería el líder de su vanguardia. Aunque también os digo una cosa, a mí me molaría que ascendiesen a nuestro personaje al líder de la vanguardia y hacer otras misiones también. Podríamos seguir haciendo misiones igualmente, aunque fuésemos jefes de la vanguardia. Lo que pasa es que habría mucho papeleo. Eso era lo que no le gustaba a Cait, que a Cait no le gustaba ser el jefe de los cazadores, porque tenía que hacer mucho papeleo y a él le gustaba más la acción. Entonces, pero bueno, que se podría, yo creo que se podría hacer. paradojas como el problema de halting, algo que ni siquiera una máquina de Turing que pudiera computar por la edad misma del universo podría resolver. Esta tipa es tan poderosa que puede desintegrar titanes con un... Pero nadie quiere ese trabajo, claro, porque es muy aburrido, mucho papeleo. Yo creo que si alguna vez acaban Destiny, alguna vez, en la historia de la humanidad, terminan Destiny, tendrían que terminarlo con nuestro guardián siendo, ascendiendo a jefe de vanguardia. Y que ahí se acabe el juego. Si lo acaban alguna vez, que no sé yo, un simple gesto. Esto es lo que te da la masterización de la luz, además de que es ella misma quien declara que cualquier otro guardián podría llegar a su nivel. Luego tenemos a otros que tienen un poder más bruto, como Saint 14, el Santo 14, el más grande titán que jamás ha vivido. El homosexual. Peleó con los Vex por siglos en el a ver, ¿es homosexual? ¿Es homosexual o no es homosexual? No he dicho ninguna mentira. Que terminó toda la guerra por su cuenta. Básicamente se marcó un caldo Draigo, pero con necrones. Después de décadas de batalla, los Vex crearon una máquina que drenaba la vida del Santo 14 cada segundo que estaba en el bosque.
Pero ¿Qué va a haber? aún ¿Uno de así, cada vanguardia? Son más décadas matándolos. Recordemos que los Vex son seres súper avanzados con la capacidad de atomizar materia, viajar en el tiempo, crear paradojas temporales. ¿Sabes y cuál es el básicamente atacan con energía significado concentrada de estrellas. locura? Cuando el Santo 14 murió, la pelilla trascendió a la propia cultura de los Vex, llegando estos a crear un altar en su honor en el Bosque del Infinito, con una muestra de respeto, el cual estaba rodeado por montañas y montañas de cadáveres Vex. Y por último estaría Osiris, el declarado, quien alguna Pues no hay ni un solo cazador. Pobrecitos los cazadores. A ver, es que el único cazador relevante que es Keith. Lo siento mucho. El único relevante es Keith. Lo siento. El resto son todos o hechiceros o... ¿Cómo se llamaban los tanques? No se llamaban guardianes también, pero es que me sale raro decirles guardianes cuando ya son guardianes. Son guardianes. Muy raro, ¿no? fue el guardián más poderoso jamás visto. Capaz de crear clones de sí mismo con luz, Osiris luchó en la batalla de los Seis. Anabray, es verdad, Estuvo Anabray. en cada uno de los Gracias, Ruby, que no me acordaba, Titanes. frentes al mismo tiempo. Maestro de Ikora, El vagabundo Osiris es fue un de los cadáver. pioneros del Bosque del Infinito y de los guardianes con mayor conocimiento y manejo de la luz y la A ver, que realmente tiene sentido que sean los hechiceros, por lo que ha dicho antes, debido al tema del conocimiento, a cómo manejan los poderes. Es decir, tú puedes ser muy poderoso, pero si no tienes el conocimiento necesario para usar esos poderes, no te sirve de absolutamente nada. Entonces tiene sentido realmente que sean hechiceros los más poderosos, porque tienen el poder, pero también tienen el conocimiento para manejar esos poderes de la forma más rentable posible. Y luego está Saint 14, ¿no? Está ahí. Está ahí. Por el poder de la homosexualidad. para pues. causalidad. A pesar de haber perdido su fuerza, Osiris sigue manteniéndose como uno de los guardianes más poderosos, capaz de crear alas solares en sus espaldas y en cada mano mantiene una hoja del amanecer, o la calamidad del infierno arrasa con todo a su paso. Boshir, descendiente directo de Oryx, el semidios oscuro, intentó enfrentarse a Osiris con sus dos hijas. Los tres terminaron convertidos en cenizas antes de siquiera completar sus primeros cánticos. Y estamos hablando de los hijos de un semidios oscuros que manejaba la realidad a voluntad de su dimensión. No llegaron ni a abrir la boca antes de que Osiris acabara con ellos. Osiris dejaba a su paso escenas apocalípticas, acabando con los líderes enemigos antes de que siquiera pudieran montar las primeras defensas o los primeros ataques. Estos son tres exponentes de la máxima capacidad que ha alcanzado un guardián, al menos de momento. Pero insisto, no es la media, es lo mejor entre lo mejor. Con esto dicho, creo que tenemos un último tema en tratar antes de pasar a Warhammer, y es que normalmente en mi video analizo a un personaje o un pequeño grupo de personajes a lo mucho, pero por norma general no suelo hablar de organizaciones grandes dando excepciones, al menos no con individuos tan poderosos y numerosos en sus filas, que es la parte problemática, ya que si tomamos los registros de Ikora Rey, por ejemplo, desde el colapso de la civilización, los espectros han revivido al menos 3,5 millones de guardianes en todo este tiempo. Y en los registros, cuando se hablan de guardianes, se hablan de a millones, además que la propia Bungie ha declarado como canónico todos los guardianes que se hayan registrado en Destiny, es decir, cada jugador que ha creado. ¡Cada jugador es canónico en el juego! ¡Hostia, me encanta, Me encanta eso. Cada jugador es canónico. O sea que si yo ahora mismo creo un lore, una historia para mi guardián, sería canónico. Ahora entiendo por qué Ruby tiene un lore con su guardiana. Ahora entiendo por qué le hiciste a que le haga un lore a mi guardián. Y lo subo al... ¿cómo se llama? A la página esta que utilizo yo para las OCs. Que no me acuerdo cómo se llamaba ahora, pero ya os lo he pasado varias veces. Y lo subo. Creado una cuenta en Destiny. Es un guardián canónico, por lo que definitivamente estamos hablando de millones y millones de estas bestias. Para que tengan una idea, Con tus guardianes, Ruby, que tienes un montón, ¿vale? hablamos de más de 3 veces de estos tipos que la cantidad de marines leales que quedan en todo Warhammer. Y cada uno hablando de lo que serían sus fuerzas normales y guardianes de categoría baja o media que ya podrían acabar batallones y condensar el poder de la luz de sus armas, equivaldría a algunos de los bibliotecarios más poderosos de las filas de Space Marine.
Esto sin hablar de la paracausalidad y su inmortalidad. Ya si hablamos de los ejemplos más prominentes, estaríamos metiéndonos en algunas gestas que solo podrían ser igualadas por primarcas, y no me refiero solo a los guardianes más poderosos. Cualquier guardián con nivel relativamente alto ya podría crear soles en la palma de sus manos, partir montañas con sus puños o desolar paisajes completos con las balas de sus armas. Esto guiándonos del lore. Y si bien hay poquísimos guardianes del nivel de Side 14 o Ikora Rey, hay muchísimos, por no decir decenas de miles, que han tocado la luz de manera similar a Anna Rey con sus Gunslinger, que han caminado en el vacío y entendido sus misterios, y que tienen la fuerza y ferocidad para ser ellos mismos el equivalente a todo un frente. A ver, yo creo que sí, ¿no? Está a nivel de Hombre, yo creo que sí, está a nivel de primarcas ya, ¿eh? Sí. Al menos algunos. Yo creo que si mi guardián se pelease con Fulgrim le podría ganar. Con Alfarius no, porque no sabríamos dónde está, porque todos somos Alfarius. Entonces me tendría que pegar a mí misma, porque todos somos Alfarius. Entonces ese no. A Gilman a lo mejor sí. Puede que sí. A Sanguinius no, porque no querría pegarle, obviamente. A lo mejor podríamos pelearnos, pero de otra manera. Es broma, ¿eh? Es broma. Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que nuestros guardianes podrían con los primarcas, ¿eh? Al menos con algunos, con algún que otro. Con Corvus a lo mejor no, ¿eh? De batalla cada uno, pudiendo incluso evaporar titanes de batalla con un simple Puede bajarse gesto. a un titán. Si lo analizamos con puro lore, no es solamente que los guardianes puedan sobrevivir en Warhammer, sino que directamente me atrevo a decir que sería la facción completa más temible de este universo, solo por detrás de los tiránidos, aunque salvando unos cuantos problemas que tendrían en Warhammer. Me explico. El primero a analizar sería la tecnología. Francamente, la tecnología de Warhammer supera con crece a los guardianes en avances. Recordemos que durante la Edad Dorada de Destiny, estos no pudieron siquiera incursionar en viajes entre sistemas solares, aunque creo que hay rumores sobre una posible expansión que cambie este hecho de momento. Ruby, ¿das fe de esto que acabo de decir? ¿Das fe? ¿Confirmas esto de los rumores? Bueno, creo que me lo dijiste a mí también, que había rumores de una expansión donde podríamos salir, que ampliaría el mapa un montón. Si no me equivoco, aún es algo imposible para los guardianes, lo cual ya los deja muy atrás. Sin embargo, debo agregar que esto no es una desventaja significativa, ya que esta gente está más que acostumbrada a pelear en desventaja tecnológica. Prácticamente todos los enemigos de la vanguardia los sobrepasan enormemente en esta área. Eso Ni es hablar verdad. de los Vex, calculando algoritmos universales y... Espérate, que está confirmado que eso va a pasar. Está confirmado que eso va... ¿Y cuándo va a pasar? Porque es que va a salir antes el GTA 6 que eso. Va a salir antes. Va a salir antes el Mass Effect nuevo que eso. con sus armas, pero las cualidades del guión, o mejor dicho, paracausales de los guardianes y el uso de... ¿Cómo que...? Espérate, porque yo de esto me estoy entrando ahora. ¿Cómo que en el próximo DLC? O sea, el próximo ya está confirmado y se ha confirmado que será eso. Es verdad. No. Va a salir antes el Bloodborne para PC que esa expansión, ya veréis. Hacen que estas desventajas sean casi que irrelevantes, principalmente porque en el momento que un guardián sujete un bolter o un arma imperial, incluso demoníaca, esta será muchísimo más poderosa gracias a la luz, y en términos estrictos, los guardianes funcionan casi como una sociedad de carroñeros adaptativos, tomando todo lo que pueden del campo de batalla e incluso farmeándose algunas armas de vez en cuando, y esto no es broma. Es canónico que los guardianes son un montón de ludópatas amantes del luteo y que muchas veces van a batallas únicamente con el fin de obtener un mejor botín. Sí soy. Un arma más poderosa, ya que la última ciudad de la Tierra no puede darse el lujo de tener una fábrica continua de armas para cada guardián. Al menos no a niveles tan avanzados como para enfrentarse a estos dioses oscuros, por los que los guardianes realmente siempre recurren a tomar tecnología de sus enemigos caídos. Y la verdad, con la velocidad de adaptación, el poder y aún más el hecho de que son inmortales al paso del tiempo, creo que van a tener suficiente para adaptarse a los misterios de la tecnología de gran parte de las razas de Warhammer. Tal vez incluso hablemos de armas necronas, no de las más avanzadas,
Pero si ya han sido capaces de utilizar eso me tecnología gusta. Hex, no veo por qué serían incapaces de utilizar un cañón Gauss Necron. Y tampoco es que sea precisamente fácil deshacerse de los guardianes o de su tierra. Si asumimos que su sistema solar completo simplemente apareciera en algún rincón de la galaxia, definitivamente no es algo sencillo eliminarlo. Insisto, a pesar de no tener la tecnología para salir del mismo en un principio, a esta gente le han lanzado estrellas, invadido por diestra y siniestra incontables veces, intentado acabar con bombardeos orbitales, atacado con el poder concentrado de toda la oscuridad, alterado su área de realidad e incluso cortado sus conexiones con el viajero y la... Pero, a ver, espérate un momento, que se está hablando en el chat de la siguiente expansión de Destiny y yo tengo una duda. ¿Se sabe ya cuál va a ser el próximo pase de batalla? Porque yo es lo que le dije a Ruby, no me compré el pase de batalla anterior porque me parecía más feo que pegarle a un padre. Y quiero ver el siguiente, porque a lo mejor el siguiente pase sí que me lo compro. ¿Se sabe ya cuál va a ser el siguiente pase? Porque quiero cotillearlo para saber si me lo voy a comprar o no. Ya está, solamente esa pregunta, continuemos. Y de todo esto han sobrevivido. Es realmente difícil acabar con los guardianes. ¿Cómo que no hay pase de no va a haber pase de batalla en el siguiente? No va a haber pase de batalla de pago en la siguiente expansión, en la siguiente actualización. Hay formas, existen armas Me cuesta capaces creerlo. de alterar la conexión de los guardianes con sus espectros o con el viajero. Aunque debo agregar que estas armas son demasiado convenientes y específicas, la verdad. Y de nuevo hablamos de propiedades paracausales, y es que es muy difícil hablar de esta particularidad, que creo que es lo que más me complica el video, ya que no existe Vale, una Ruby, contraparte me en avisarás. Warhammer para esto. Porque si bien es cierto que, por ejemplo, la disformidad es disforme, y en cierto modo todo lo que tenga que ver con poderes psíquicos escapan completamente al entendimiento universal que tenemos, incluso esos esquemas se manejan con ciertas reglas, muy superiores a nuestros planos e inaccesibles para mentes mortales, sí, pero reglas al fin y al cabo. Hay una causa y efecto. Hay una emoción en el Materium, se refleja en el Immaterium, y las armas del Immaterium otorgan el poder para canalizar estas emociones. Además de las características innatas de esta dimensión, hay una estructura que en sus partes es muchísimo más profunda de lo que explico aquí, pero una estructura al fin y al cabo. La cosa es que la paracausalidad no es una dimensión, no es una fuente de poder que existe en el sentido tradicional de la palabra, no es algo a lo que se pueda acceder. Más bien es como una propiedad aparte, intrínseca a los guardianes y al viajero y la propia luz. Eventos en Warhammer como la muerte de demonios de forma verdadera, Déjase tu opinión, extinción de luego lo la vemos. en gran parte están sujetas a estas, entre muchas comillas de nuevo, reglas de la deformidad. Un alma desgarrada sigue resonando sus gritos a la deformidad después de todo. A ver, la cosa como son, si los guardianes de Destiny existieran en Warhammer, seguramente habría una clase de guardián que sería de la disformidad, de controlar seguro que la habría. Y ahí me encantaría eso, me encantaría, yo me pondría esa clase. Hay una causa y un efecto, hay consecuencias a todo, especialmente al uso de la energía disforme. Pero con un guardián, si le desgarras el alma, ya te están esperando para el siguiente round. Y lo digo literalmente, ya ha pasado que a guardianes los borran de la existencia y vuelven. Lo que sí que puede pasar, como ya mencioné, es que la energía disforme podría interferir con la luz de la misma forma que la oscuridad lo hace, o incluso la tecnología de ciertas razas. Entonces, tampoco es que los guardianes puedan campar a sus hachas por donde quieran, mucho ojo. Demonios de alto rango o psíquicos especialmente capacitados, si descubren esta particularidad de los guardianes, y lo harán, podrían sellar temporalmente este enlace y matar a los guardianes. Después de todos, estos no son infalibles, y esto mismo ya ha pasado en el universo de Destiny. Eso sí, no es nada sencillo, como ya digo, y no podría hacerlo cualquier psíquico. Diría que para la norma de los Yo pasé a ser parte del caos. ¿Os imagináis pelea de guardianes de los que son del caos y los que son de la luz? Pero en plan, un gran número, o sea, una batalla campal. Eso sería una pelea increíble, ¿eh? y poder sobrepasar la luz de un solo guardián mediante esta incapacidad, estaríamos hablando de bibliotecarios, varios bibliotecarios atacando simultáneamente para sellar al espectro y más marines para acabar con el guardián. Pero claro, hablamos de solamente sellar al espectro, no de derrotar al guardián, que van a tener que hacerlo antes. Si hablamos ya de matar también definitivamente a un guardián y sellar su espectro al mismo tiempo,
Hablamos de que posiblemente se necesiten escuadrones completos, con un conocimiento previo y tácticas especiales para acabar con los guardianes, y eso asumiendo que el guardián vaya solo, que aunque muchos deciden ir por sus cuentas, recordemos que siguen sobrepasando a los marines en número si nos guiamos de los registros de tanto Ikora como las declaraciones de Bungie. Debemos tener en cuenta también algo muy importante de los guardianes. Como ya dije, son una organización que depende de la adaptación y muchos van independientes a la vanguardia. Entonces es, al menos para mí, casi completamente seguro que más de uno terminará intentando tomar poder de la disformidad o acudiendo a esta, mejor dicho. Especialmente considerando que hay guardianes que ya utilizan la oscuridad para luchar con la propia oscuridad. Así que no son extraños a la utilización de energías además de la propia luz. Y si tomamos que un humano normal con este poder puede terminar siendo un psíquico con la capacidad de acabar con decenas de soldados, un Warlock, que ya es el equivalente a un bibliotecario muy poderoso, con la disformidad, sería nada menos que cercano a un príncipe demonios. Estamos hablando que sin ella ya crea soles en sus A un príncipe demonio, ¿eh? Y cuidado, porque es que igual y no es necesario que los guardianes acudan siquiera a los dioses del caos para utilizar la disformidad. Esto teniendo en cuenta que existen facciones externas a los dioses del caos en Warhammer, y que con la paracausalidad, por ejemplo, los guardianes han podido utilizar la oscuridad sin verse influenciado por los dioses oscuros, así que es algo perfectamente factible que puedan utilizar la disformidad sin la influencia de los dioses del caos. Eso sí, tengo que mencionar aquí que la disformidad es sin duda Lupitos, no has puesto TV nada. Cheer, X15. Podrías haber escrito algo. más peligrosa que la oscuridad, y esto de la misma forma puede llevar a una enorme tragedia. Así como puede ser un busteo gigante de poder de los guardianes, puede ser que aunque no necesiten directamente a los dioses del caos para acceder a ella, si utilizan la energía disformes, estos seguirán teniendo una vía directa de acceso. Y voy a insistir en una cosa, los dioses del caos están muy por encima de los dioses. Ruby Walker 6 Cheered, X10. Honestamente no veo necesario que los guardianes usen la disformidad, la atadura es básicamente lo mismo pero más poderoso. ¿Más poderoso que la disformidad? Lupitox TV Cheered, X10. Bueno, si lo pides Ese deje es para unos que videos no en sé el si server que no reaccionaste. sé si A reaccionaste. lo mejor sí, luego lo miro. A lo mejor sí, a lo mejor no. A lo mejor ya están puestos en la lista. De Destiny. Un ejemplo de esto de nuevo es Oryx con su mundo trono, que sería básicamente el equivalente a un príncipe demonio en su mundo regalado por un dios del caos, donde tienen el poder también de manejar la realidad dentro de la disformidad. Entonces, aún tomando esto en cuenta, Oryx sería casi una hormiga para Khorne. Aunque claro, esto no quita que los guardianes podrían perfectamente farmear el arma de las mayorías de príncipes demonios, tomando lo mismo en cuenta, especialmente si deciden juntarse. Pero de nuevo, los dioses están muy por encima de esto, y los guardianes no son infalibles, insisto. Algunos han llegado incluso a traicionar a la... Robegria Cheered, X10. Recuerda que aunque un guardián pierda su espectro aún puede usar los poderes de la oscuridad como Osiris y Zavala. Vale. vanguardia a lo largo de la historia, con la errada idea de que era lo correcto, y recordemos que justo así inicia cierta herejía muy famosa en Lupitox TV Cheered, X10. ¿Eres fan de los X-Men? Pregunto por qué Danny Boyle hizo la mayoría de películas desde la primera hasta Logan y luego comenzará con las precuelas. He visto las películas, pero no soy muy fan. O sea, me gustan las películas de los X-Men, pero no soy fan. O sea, fan no diría yo. La cosa con la deformidad es que como siempre es complicado hablar de ellos, aunque la parte buena es que al menos que los guardianes decidan directamente meterse en ellas, no tienen necesidad real de hacerlo, debido a que su fuente de poder es física, está en el material. Joder, madre mía. Ruby Walker 6 Cheer, No me quejo, X10. Zip. La disformidad se ve formada por el inconsciente colectivo del universo. Y la atadura le da la forma a la vida del universo. Claro, todo está conectado. Claro. La luz, como las cualidades paracausales que sepamos, no depende de ninguna otra dimensión, por lo tanto no hay equivalencia con la disformidad. Otra cosa a pensar es que se pueda cortar la conexión con la luz al entrar a la disformidad, aunque esto lo dudo mucho. La luz del viajero ha llegado a los guardianes a través de viajes en el tiempo, de dimensiones superiores y espacios infinitos, e incluso el mundo trono de Oryx, que es otra dimensión. Así que dudo que la conexión con la luz dependa de cualquiera de estos factores físicos. Eso sí,
Ya dentro de la propia disformidad, de nuevo hay formas de cortar la conexión con sus espectros y así matarlos, especialmente considerando que la energía disforme aquí está en constante flujo y los psíquicos serían mucho más poderosos, incluyendo los demonios obviamente, por lo que sería mucho más sencillo acabar con ellos en el Immaterium, aunque de nuevo son guardianes de los que hablamos, por lo que sabemos, la paracausalidad podría filtrar la energía disforme para evitar que los dioses del caos accedan a ellas. Suena ridículo, pero de nuevo, por lo que sabemos de la paracausalidad, podrían hacer cualquier cosa, y si es el caso, los guardianes pasarían a ser rápidamente la facción más poderosa de Warhammer sin pestañear, aunque creo que están muy cerca de serlos. 3,5 millones de inmortales que no respetan las leyes universales con libre acceso a la disformidad y la luz no tendrían par. Pero como dije, es un escenario muy hipotético y dependiente de variables, porque esa es una opción. La otra es que si acceden a la disformidad, los dioses del caos los tengan de sus nuevos sirvientes y lo utilizan sin miedo a sus consecuencias. Y es casi seguro que algunos guardianes se meterán con la disformidad de alguna u otra manera. Pero ya hablando de otras facciones, con el Imperio definitivamente no se van a llevar bien, principalmente porque ya tienen un dios y no aceptará la verdad imperial, y el Imperio no aceptará una nueva religión por ahí sin más, sin mencionar que los Exos serían vistos como inteligencias abominables. Es De verdad. hecho, mientras más lo pienso, más razones tiene el Imperio para realmente intentar acabar con los guardianes, y de nuevo, si el Imperio tuviera a su disposición todo su poderío militar, centrado en un solo enemigo, creo que podrían llegar a acabar con la última ciudad de la Tierra y la vanguardia. Pero como siempre pasa en estas comparaciones, es imposible tener todo el imperio en un punto en el contexto bélico de Warhammer, con tantos frentes a la vez. Los guardianes serían demasiado para cualquier parte de esa facción, y no es realmente como que los guardianes vayan a buscar activamente pelea. Pero siento que casi cualquier otra raza sí querría matarlos, ya sea los Eldar por el odio a los humanos, sin mencionar lo peligroso que es su poder, los orcos que sin duda buscarían una buena pelea, y bueno, los Taos en principio no tendrían razones para atacar a los guardianes más allá de que haya un malentendido, y los guardianes tampoco tendrían razones. Pero a nadie les importan los Taos. O sea, pues te puedes saltar. A nadie les importan, te los puedes saltar. Una posición neutra sin ser necesariamente enemigos, ya que no hay ninguna razón real para que se estén matando, al menos no mientras el resto de facciones siga en pie. Aunque con quien sí se llevarían bien serían con los enanos espaciales, un séquito de ludópatas con deseos de fallar a muerte, y muchos más Lo estaba dispuestos a hacerlo si pensando, le pagan. Suena el aliado perfecto de los Botán, posiblemente creando una alianza bastante prolífera para ambas partes, el poder militar para los Botán y la tecnología para los guardianes, que podría dar como resultado una amenaza a considerar en la galaxia, especialmente de nuevo si los guardianes se consiguen hacer con formas del viaje interestelar. Es verdad, los enanos que existen, los Botan existen. Muchas veces ni nos acordamos de que existen, como son los más nuevos y apenas hay cosas, a veces nos olvidamos de que existen, pero existen. Son pequeños porque son enanos, pero se les ve, están. Y con los Necrones es algo raro hablar. Según la experiencia con los Vex, realmente no deberían tener demasiadas maneras de acabar definitivamente con los guardianes, más allá de formas de encerrarlos, o obliterarlos hasta el último átomo, hacerlo paradojas temporales viviente y chocarlo contra sus pasados yo, o la rareza necrona que se te ocurra, posiblemente... La rareza necrona que se te ocurra. ...vivido por esto y sobrevivido gracias a la paracausalidad. Así que sí, y que la vanguardia completa son palabras mayores de la ficción, a pesar de que se vean como tan poco en Destiny. De nuevo es debido a porque justamente están en un contexto muy similar al Imperio. Están continuamente asediados por varias invasiones alienígenas, por dioses oscuros y por lo que se te ocurra que quiera acabar con el planeta esta semana. Realmente no tienen oportunidad de expandirse. Pero aún sin hacerlo, esta es una de las facciones con mejor poderío militar que veo en la ficción general, la verdad. Y de nuevo se ven más que nada limitados por la tecnología que poseen y porque cada 2 semanas hay 4 razas alienígenas super avanzada y 14 dioses oscuros intentando obliterar su sistema solar. Y eso dice mucho porque los hijos de puta aún siguen en pie. Y eso que aguantan todos solo en un sistema solar. Me atrevería a decir que con lo suficientes, los guardianes podrían perfectamente repeler incluso expediciones tiránidas completas. Sin duda, un par de Gunslinger del calibre de Anna Bray que con cada disparo crea escenas posapocalípticas podrían mantener su ciudad a salvo. Y ya si hablamos de fuerza bruta, de guardianes titanes tirando titanes imperiales de un golpe, o warlocks erradicándose a sus enemigos de la existencia con el poder del vacío, el problema es que estos tipos están rotísimos
y son un chingo. Si se coordinan lo suficientemente bien, terminarían raideando la puta disformidad para lootear armas de príncipes demonios. Pero como digo siempre, todo esto es mi opinión, la cual intenté respaldar con la mayor cantidad de datos que me fue posible y que encontré. Si me dejé algo fuera o tienen una teoría diferente, déjenmela saber en los comentarios, siempre de forma respetuosa. Sin más que agregar, chao. Madre mía, o sea, realmente para hacer un vídeo así, ¡buah! Hay que informarse un montón, hay que tener tremenda fumada en la cabeza. Madre mía. Realmente sería una locura tener a los guardianes de Destiny en Warhammer. Sería una locura. Sería... Realmente Destiny y Warhammer, aunque no son dos productos que sean muy mainstream, porque las cosas como son, tienen muchísimo fandom, pero no es algo mainstream. Aún así, yo diría que una colaboración con ellos, en plan, pero una colaboración no de cosméticos, sino colaboración, o sea, con los personajes y todo, yo creo que rompería bastante el internet.